¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Camino de la Emergencia. Mi nombre es Alfredo Merino. Y el mío, Jorge Deza. Y al día de hoy tenemos el agrado y bueno, la suerte de tener un primer invitado de lujo. ¿Sí o no, Alfredo? Exacto. El invitado que tenemos el día de hoy es el doctor Omar Apolaya, ¿no? Que nos acompañará para hablar acerca de esa brecha que hay entre el prehospitalario y el intrahospitalario. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Omar? ¿Cómo Bien, estás? bien, excelente. Yo la verdad me siento feliz y muy a gusto de estar en esta primera sesión que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, Claro, es una con un primera primer sesión invitado. con un primer invitado. Es la primera, Claro, el primer claro, invitado. genial, claro que sí. máximo. Es para que nos des el play de honor para ver si sale Lo mal, máximo. ya nunca más te Ya, invitamos. lánzame la pelota. Ahí, claro. Muy bien, Omar, queríamos que Dale. nos comentes desde tu punto de vista como médico emergenciólogo, Sí. trabajando en un hospital grande, ¿cómo ves tú cuando te llega un paciente a shock trauma, ¿no? Traído por un personal prehospitalario? Directo a la vena. Directo a la vena, sí, con todo. Mira, yo ahí, siendo honesto, tendría que dar dos versiones. Dos versiones, ¿ah? Porque tendría que dar lo que yo hago, Claro. y tendría que decir lo que hacen otros colegas o la mayoría de colegas. Porque yo te soy honesto en eso, ¿no? Yo lo he visto y lo he analizado, ¿me entiendes? Y lo he tratado de transformar. O sea, yo trato de no ser así. O sea, a mí me gusta Ok. siempre conversar, participar. Yo creo que absolutamente todos tienen que dar su parte. Y esa parte hay que incluirla, integrarla, ¿me entiendes? O sea, Entonces, tú no eres sí. alguien que se entienda bien. Yo no Tú soy eres choteador. y No soy alguien, choteador. y alguien pasivo. Y O claro, sea, ese que recepciona. claro, ¿no? Sino no, que no, tú no. intentas generar Claro, de repente yo- una fusión, Exacto. intentas generar de repente Exacto. un ambiente más dinámico Exacto, porque siempre todo, en aras del paciente. claro, todo personal tiene algo valioso que aportar, Claro, que claro. darte, sí. ¿no? Exacto. En ese momento, o sea, tiene algo importante que A dar. pesar que de repente te toca a alguien que quizás no tenga experiencia, Claro. algún aprendizaje Sí. ha de llevarse. Y eso es algo muy importante, definitivamente. Y de todos los pacientes que recibes, ¿cuántos de esos tú ves? No, pero, Ajá, ya. pero te cuento, la Claro, chiquita, pues, la pela. chiquita. Pero te cuento, lo que yo veo Ahí está, normalmente es que hay un divorcio entre el Sí, prehospitalario, totalmente. entre el Y ese es personal. el tema que Sí, de repente ha salido así de manera muy espontánea. hay un divorcio total. Y ese es el tema, sí, amigos, por que qué? estamos tratando de invadir el día de hoy. Sí. El divorcio que existe entre dos sistemas, que es el prehospitalario versus el hospitalario. Y el divorcio Sí. significa por muchas causas, significa por Sí. muchos contextos. De repente, mal entendimiento, mala comunicación, que es Exacto. la causa original de todos los divorcios. Pero en este caso específico, quizás vamos a hablar sobre un detalle, ¿no? Sí. El reporte, como bien lo indicas tú. ¿O por qué tú crees que hay ese divorcio? Mira, yo creo que el divorcio es que acá hay cosas que no se hablan nunca, ¿ya? Acá hay Esa cosas- es la idea. Acá hay cosas que no Esa se es la hablan idea. nunca, nunca se hablan, nunca se dicen. Hay un tema de egos. Existe una cuestión en la medicina. Interesante que lo digas. Sí, hay una cuestión de egos. Y verdaderamente eso existe en todas las profesiones, pero yo creo que en el mundo de la medicina existe mucho, ¿me entiendes? Y existe la necesidad del que tiene que dar la última palabra, por ejemplo, ¿no? La necesidad del autosuficiente también, ¿no? Entonces, en ese contexto Ajá. se dan las cuestiones del ninguneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, qué mal. Existen, Sí, se da, sí, se da sí. eso, ¿no? Se da en Perulandia. Pero ¿sabes qué pasa también? O sea, uno para tratar de entender la cosa siempre tiene que ponerse en ambas posiciones, ¿no? Cada quien vive su estrés y vive su dificultad. O sea, nosotros vivimos un sistema de salud súper carente de Sí. recursos, Sí, sí, sí. a todo claro. nivel. Muy limitado. Súper limitado. O sea, carente en el recurso que existe prehospitalariamente y hospitalariamente. Y cada quien vive su estrés, ¿me entiendes? Cada quien trata de gestionar su estrés. Y en esa cuestión de tratar de gestionar el estrés cada uno, se dividen las cosas, se fragmentan las cosas, se fragmentan. O sea, cuando llega, por ejemplo, llega un paciente no coordinado, ese médico que está ahí, tiene toda una chamba, Claro, tengo toda una lista de todo- tareas. y tiene un caos ahí, Pendiente, ¿me entiendes? claro, tiene un caos. Tiene un caos y no tiene flujo de sus pacientes. O sea,
el personal que está Vuelve un ahí, embudo, todo. exacto, el personal que está ahí está cargado de pacientes que no tiene flujo, o sea, no tienes dónde pasarlo. Y eso genera un recargo de trabajo. Ya está recargado, ya sus procesos están agotados. Exacto. Y cuando llega el paciente, Es un paquetón más, es un paquetón más. explotan, o sea, sencillamente no quieren saber, ¿me entiendes? O sea, y el que llega con el paciente también vive su caos, ¿me entiendes? Llega viviendo su caos, porque tiene la presión de la familia de ese paciente, tiene la presión El sistema que dice, del sistema. Entrégalo porque lo entregas. Una cosa Entrégalo así. porque Ajá, lo sí. entregas. Entonces podríamos O decir el que paciente que está súper grave y que Ujú. necesita atención y te está demandando en ese momento que el otro resuelva, ¿no? Entonces, claro, cada quien ve su cosa, ¿me entiendes? Ujú. Y entonces está como fragmentada la lo cosa. quiero Y cada plantear quien- así. Podríamos decir que hay dos causas, intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas es lo que el sistema de salud demanda a final de cuentas con la carencia, con la limitación y con todo este sistema carente, ya lo vimos en COVID, obviamente con un sistema carente de salud que a final de cuentas es un detalle de repente de decisión de jerárquica, de decisión del ministerio, de decisión de Estado. Y otra de repente es la carencia quizás del mismo personal del sistema, porque si yo a eso le agrego que te traigan un paciente y que te lo traigan mal, y que te lo traigan carente de información y que simplemente, ya, sí, paciente que ha atropellado, está en momento estable y te lo dejan y es todo un desastre. Buen carro. Exacto, o sea, como que no, ya, listo, salimos y para mi caso, ¿no? La hicimos, ¿no? Llegó vivo, Sí, ¿no? Y te sudas, te secas el sudor y hiciste un trabajazo y no hiciste nada al final de cuentas. 24 horas después, Claro. paciente fallece. Claro, Exacto. porque, o sea, Exacto. se tiene que cumplir la cadena, ¿no? Ujú. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el paciente con parada cardíaca tiene una cadena de soporte. Eslabones, exacto. En los eslabones. Y los eslabones no se cumplen porque está fragmentada la cosa, ¿me entiendes? Ok. Cada quien, digamos, que vive su especie de eslabón en su burbuja. Y ese es el problema. Es un problema, Y es un claro. problema total. No está estandarizado. No está estandarizado, no Exacto, está integrado. exacto. Entonces, falta un sistema que integre la cosa, ¿me entiendes? Ujú. Ese es el problema, ¿no? Ujú. Y cada quien vive en su feudo. Es decir, en el hospital, la gente vive en su feudo. O sea, vive con sus problemas, ¿me entiendes? Exacto. Esto es mi problema y yo cuido mi recurso aquí, ¿me entiendes? Exacto. Cuido mi recurso. Porque lo la gente, gobiernas. claro, la gente Lo que está... pase afuera no me Exacto, interesa. Exacto. Yo acá, claro, yo vivo en mi gestiono mundo. Y vivo en Ajá. mi mundo y de por sí están agotados, ¿me entiendes? Ujú. O sea, la gente que está ahí está súper agotada. Y yo sé, pero la gente que viene necesita Obviamente atención, soluciones, necesita claro. soluciones, ¿me Exacto, entiendes? Necesita exacto. soluciones. Y colapsa. Claro, y cuando va a un hospital, no va porque quiere molestar, ¿me entiendes? O sea, va porque está cumpliendo su chamba, Y curiosamente- está cumpliendo su eslabón y quiere que le ayuden, ¿me entiendes? Curiosamente pasa por ahí. Permíteme esta postura o esta opinión. Yo trabajo para el MINSA y he podido detectar que lamentablemente en el concepto de emergencias y urgencias el público no tiene la información necesaria y colapsan la emergencia con casuísticas que no merecen una atención netamente de emergencia. Exacto, sí. Te vienen por un contexto menor, pero como es una persona que exige su derecho de ser atendido, y pues bueno, y pasa la cola, y pasa la cola, y pasa la cola, y es un sistema que colapsa. Quizás si tuviéramos una educación de repente desde la casa, desde el hogar, desde cómo se conjetura realmente el concepto de una urgencia versus una emergencia, quizás tendríamos algo que podría definir la necesidad de utilizar esos recursos que tan limitados están. Y es una tarea de todos, una tarea que viene desde casa, que viene desde la educación, es una tarea de cultura y creo que es un problema. La conclusión que este programa, que se llama Camino a la Emergencia, quiere difundir es lo siguiente. ¿Qué carencia se tiene en el detalle prehospitalario a la hora de reportar? Sabiendo ya de antemano que hay un sistema colapsado, como para que encima lleves un paquete, como para que encima no tengas el tino de generar de repente una atención previa, una estabilización previa, Claro. y generar de repente, como no, una idea, un pensamiento crítico como para estabilizarlo, y ese paciente llegue viable hacia tu shock trauma y tú lo recepciones de manera, pues, como tiene que ser. No llevándote más problemas al problema que ya tienes. Exacto. Claro, ¿no? que te agarren y te llegue el personal prehospitalario y te diga, mire, doctor, tenemos un paciente que, según me dicen, se cayó, la mamá todavía no sabe cómo se cayó, pero la abuela que la llamaron dijo, o sea, y te empiezan a Claro. hablar acerca de Una cuando corriente nació ya, una y corriente ya. tú dices,
compadre, ya, ¿qué pasó, no? ¿Qué Claro. pasó? ¿Qué hiciste? Entonces, hay un problema también En el reporte. en el reporte, en la comunicación, porque no te dicen, no, paciente varón tuvo una caída de 2 metros, hay deformidad en pierna izquierda, se le estabilizó, se le colocó fluidos porque no había pulso radial, y acabamos de llegar, ¿no? La función es, empezó con taquicardia y ya está con cardíaca normal y acabamos de llegar. Eso es importante lo que tú dices. Mira, es importante lo que tú dices porque yo creo que cada quien tiene que ganarse su espacio, ¿no? Es decir, Exacto. cada quien Mejorarlo. tiene que ganar, exacto, cada Mejorarlo. quien tiene que brindar su reporte valioso, ¿no? Pero tiene que saber cómo brindarlo, ¿no? Es decir, imponerse con datos objetivos, ¿no? Exacto. Y valiosos para el paciente, ¿no? No esperar que el otro te dé el espacio, ¿no? ¿Me entiendes? Porque el otro ya tiene su espacio Exacto. y su espacio Tal está cual. recargado Sí, y él vive en su exacto. espacio. Entonces, tú tienes que ganarte ese espacio, pero para eso falta mucha educación también. Ojo, es que esa es la idea y ese es el contexto y a eso queremos llegar. No de repente de una manera crítica, sino de una manera formativa. ¿Cómo mejorar esto? Definitivamente creo que incluye el Un buen contexto reporte, de ¿no? educación, cultura, preparación, actualización y entrenamiento. Saber lo que se Definitivamente, hace. Exacto. Y sobre exacto. todo porque un buen Saber lo que se reporte, o sea, no es que el personal hospitalario, o sea, está totalmente verificado que lo que tú hagas en el prehospitalario Ujú. influye en la estancia hospitalaria del paciente. Sí, O sea, y que debería ser un apoyo. sí. Lamentablemente, muchas veces llegamos a la emergencia, no dice, ¿qué cosa hay? Chelito, déjalo ahí, ¿no? Y tú ves personal hospitalario, es como empezar de cero. Ya Sí. qué cosa pasó, ya no sé, pero Sí. le preguntas a la familia porque nadie te sube a explicar Exacto. qué cosa pasó. Entonces, ¿consideras tú que el mejorar el punto de vista prehospitalario mejoraría mucho el tiempo de atención en la emergencia y en trauma shock? Totalmente. Te digo, mira, un ejemplo así, pero clarísimo. Mira, vamos a alucinar una cosa, ¿no? Imaginémonos que un paciente, por ejemplo, tiene un accidente por loxocelismo. Loxocelismo. Ajá, perfecto. Loxocelismo, mordedura. Y en una zona alejada. Me indican, Ponte que me sea... indican en el estudio que hables un poquito más alto. Ah, ok, perfecto, perfecto. Imaginémonos que, por ejemplo, un paciente tiene una mordedura de araña por loxoceles en una zona alejada. En Huaral, por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que es en Huaral. Una zona inhóspita. En una zona ya, alejada de Huaral, ¿no? O más alejada todavía, ¿no? Ya. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, lo aborda un personal de salud y ese paciente, antes de llegar al hospital, no mantuvo una buena hidratación en el contexto de que ese loxocelismo me estaba generando un daño sistémico, yo no mantuve una buena hidratación en el manejo antes de llegar al hospital, ese paciente va a tener más riesgo de llegar con falla renal o de hacer falla renal. Y si ese paciente hace falla renal, va a tener más estancia hospitalaria, va a necesitar más recursos intrahospitalarios, va a necesitar muchas más cosas. Entonces, ya, ponte que ese paciente, pues, no sé, eso le pasó en Huancayo, ¿me entiendes? O en otro lugar más alejado todavía. A 12, 18 horas. A 20 horas. A 20 horas, claro. Más lejos todavía, ¿no? Entonces, si ese paciente no es bien manejado, ¿me entiendes? Ahí en el contexto prehospitalario no es bien hidratado, ese paciente va a hacer falla renal, porque, o sea, nosotros cuando tenemos los loxocelismos podemos hacer mioglobinuria, podemos hacer rhabdomiolisis. Claro. La rhabdomiolisis puede generar pigmentos que se depositan en los túbulos contorneados del riñón y eso me hace un problema tubular agudo, me hace una falla renal. Entonces, y eso se puede prevenir en el prehospitalario. Tan solo con eso, ¿no? Hidratando bien al paciente, manejando una buena hidratación en ese contexto, ¿no? Y ahora, si uno, por ejemplo, piensa en mordedura de serpiente, por ejemplo, en un lugar alejado como la selva, y ese paciente va a tener también que ser trasladado, obviamente, ¿no? Ese paciente en el traslado también va a tener que ser bien hidratado, ¿no? No significa, pues, que yo voy a congestionar al paciente, pero sí tengo que mantener una buena diuresis, ¿no? Para que el paciente en el intrahospitalario no llegue ya con una falla renal establecida. Entonces, hay cositas así, ¿me entiendes? Y lo que tú dices es súper cierto. O sea, el conocimiento del manejo es importante. Como uno de los parámetros. Sí. Porque muy aparte de eso también hay otros manejos. O sea, ese es uno de los parámetros que tendríamos que tomar en cuenta para evitar una falla renal, ¿no? Más allá de lo que de repente podría
complicarse con otros contextos o otros detalles. De repente ese paciente no necesita necesariamente que esté en una tabla rígida con un spider, Exacto, no con necesita, tetracameral, exacto. collarín cervical No y lo van a amarrado por necesitar. todos lados. O sea, No lo van a necesitar. exacto. Y ese Claro. es el detalle, ¿no? O sea, Sí. un pensamiento crítico adecuado Sí, y claro. obviamente contemplar las posibilidades de esta falla renal que tendríamos que evitar a toda costa. Claro, eso, por ejemplo, a manera de un ejemplo de Claro, un detalle, exacto, de ¿no? un De detalle. Ahora, entonces, creo que, y esto me causa mucho interés porque vamos yendo a que una de las fallas, creo que dentro de nuestro sistema de salud, tanto de la parte intrahospitalaria, es también la extrahospitalaria. Exacto. O sea En definitiva. realmente no estamos tan divorciados, sino que no hay un papá que nos acoja Somos Sí. amantes. para, somos para, amantes. para el tema del Amantes. manejo, ¿no? Porque si tuviésemos un buen sistema prehospitalario, sabemos que el SAMU no es la solución, ¿no? Le faltan unidades. Entonces, claro, o sea, no es la solución actualmente, ¿no? Falta mejor organización y disposición, así como inversión en ciertas Sí. cosas, No solo unidades. para poder, Las cosas como son. para Sí, el poder sistema, nosotros, todo. Claro. para poder nosotros tener personal que pueda manejar y que no se dedique, muchas veces he visto personal que llega a los hospitales, que más se dedique a que me firmes la hojita, Sí, ¿no? claro. Me firmas la hojita, Fírmame la hoja ajá, y yo... ya, claro. y ahí está tu Exacto, regalo, ¿no? y- Es como, sí. entonces, a un personal que te diga, mire, doctor, descubrimos esto, se hizo esto, creemos tal cosa, Sí. porque también puedes dar tu impresión diagnóstica, ¿no? Sí, y no está mal. Y que sea de una manera coordinada. Exacto. El tema está ahí y que también el personal sea mucho más capacitado, ¿no? Porque a veces ese desconocimiento hace que cuando llegues a shock trauma, Sí. tú digas, me han entregado un paquete, ¿no? Sí. O sea, solo lo han traído para salir del asunto. De repente esa persona prehospitalaria tuvo la mejor intención y la mejor voluntad. Sí. Pero hay un dicho que es de buenas intenciones está empedrado el infierno, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solucionarlo? Mira, yo cuando veo todos los proyectos, en realidad, todos los proyectos que buscan mejorar la El educación, el conocimiento, el sistema, a mí me parecen proyectos héroes, en realidad. Mira, te lo digo, proyectos héroes, heroicos me parecen. ¿Sabes por qué? Porque el sistema... Contracorriente, ¿no? Contracorriente. Esa Porque el contracorriente. sistema de salud, o sea, y Exacto. tú lo has mencionado hace un rato, ¿no? El SAMU, por ejemplo, lo has mencionado hace un rato, ¿no? El sistema no te da la posibilidad de que todo se desarrolle, ¿no? El sistema de salud, en realidad, ¿no? El sistema de salud fragmentado, un sistema que no tiene la oferta que la ciudadanía demanda, o sea, no tiene la oferta necesaria para cubrir esa demanda de la ciudadanía, Ajá. es un problema, ¿no? Y todo lo que se busca hacer, son en realidad proyectos héroes, proyectos heroicos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Seguir trabajando en esos proyectos heroicos, en realidad. Yo tengo una idea bastante distinta. Mira, una idea bastante loca, que yo soy medio marginal, así me considero, por lo siguiente, y te voy a plantear el pensamiento. Medio Bin Laden. Exacto, sí, mira, Ok. y te lo planteo por lo siguiente. Muchas veces el Estado lo que busca, y lo que busca la gente en realidad, es que todo cambie desde el centro, desde las instituciones, Exacto. que la institución arregle todo, Exacto. arregle todo. Pero en realidad yo lo que creo que cuando eso no sucede, uno lo que tiene que hacer es trabajar de los márgenes siempre. Ser un marginal. O sea, trabajar con proyectos desde los márgenes y tratar de ir cambiando la historia e inspirando a otras personas poco a poco, ¿no? Exacto, Creo que claro. ese es el camino y eso es lo que le corresponde en realidad a cada ser humano en la función que realicen desde su tribuna, Qué interesante. desde lo que hagan. Qué ¿me entiendes? importante lo que dices. Desde lo Sí. que hagan. Y entonces eso nos convierte a los que de repente quieren hacer cosas distintas en uno marginal. O sea, somos marginales. Sí, en uno marginal. ¿Por qué? Camino a la Porque uno margin- quiere cambiar la cosa desde la periferia, ¿me entiendes? Exacto, y no es desde el verdad. centro institucional. Es verdad. Desde el es centro verdad. institucional, desde los ministerios, por ejemplo, Ujú. ¿no? Un ministerio Claro. de pronto de salud. ¿me Así entiendes? es. Ahora, ¿crees que dentro de ese pensamiento, Marginal. el marginal, ¿Ya? sería interesante? ¿Tú cómo lo ves? Quienes deberían estar en las ambulancias deberían ser emergenciólogos, porque he visto emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, Sí. quienes van a la emergencia con enfermería, o las personas que deberían estar en las ambulancias
podrían ser gente que se prepara, o sea, gente que no tiene una educación ahorita avalada por el Estado, como los paramédicos o los centros que forman paramédicos, que se entrenan justo para el tema de estar fuera de los hospitales? ¿O crees que se debería seguir con ese pensamiento de que no, quienes van en la ambulancia tienen que ser enfermeros, médicos, especialistas, o se debería ir por la idea de que, oye, de repente se puede formar otros, como en Estados Unidos, los MIT, los paramédicos, y hacerlos parte del sistema de emergencia, ¿no? Sí, mira, yo ahí creo que uno tiene que descubrir su fórmula siempre. O sea, yo, claro, yo no creo en calcos y copias, o sea, Ujú. pero sí creo en que tenemos que considerar todo lo que existe afuera, analizarlo, verlo y sacar ver cómo aterrizarlo. y sacar una solución propia. Acá se Claro. tiene que aterrizar una solución propia Exacto. de acuerdo a las características, los contextos que tenemos, el recurso humano que tenemos. Es cierto, en Estados Unidos trabajan súper bien con el tema de paramédicos, súper bien, súper bien. Ahora, en Europa la cosa es distinta. Por ejemplo, ahí puede haber un anestesiólogo que le toca un turno en su ambulancia y después ese anestesiólogo va a estar en su hospital. Puede ser así, ¿me entiendes? Entonces, es diferente la organización que tienen. Ahora, comparar qué cosa es mejor y qué cosa es peor, en realidad no se ha comparado nada de eso, pero, No se hace, claro. pero sí hay beneficio en ambas visiones, ¿no? Y yo lo que creo es que acá tenemos que armar una propia con lo que tenemos. De hecho, existe deficiencia o sea, pocos médicos especialistas. Esa es la verdad, ¿no? Incluso para los hospitales tampoco alcanzan. Y por eso es que se viene el problema del dobleteo, de la doble percepción, Claro, y, sí, todo, es un problema serio. y todo un tema que hay ahí, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que armar algo propio, ¿no? El tema de los paramédicos colegiados es una muy buena opción, ¿no? Es una muy buena opción que podría funcionar en nuestro sistema. Para eso se debería de generar una formación. Sí. Y generar obviamente una pauta normativa para que esto se genere de manera coherente y en bases. O sea, porque por ejemplo, sabemos y en redes está que hay un centro llamado Colegio de Paramédicos. No existe ese colegio no existe, es un nombre de una empresa que le ponen así. Yo puedo poner Perico Los Palotes al nombre de cualquier empresa y no significa que sea legal. Hay sociedades, hay colegios, hay institutos, no sé, hay un montón de cosas que han sacado que al final de cuentas pues no registra y no reviste la mayor seriedad. Quizás un aporte que puedo brindar es que dentro de la experiencia que tengo, las instituciones, los países que han generado estos servicios prehospitalarios no están medicalizados, las unidades. Yeah. Y eso genera de repente un sistema más económico, ¿no? Las unidades medicalizadas pues generan obviamente un gasto excesivo en el contexto de mantenimiento. En Perú las situaciones son muy complicadas y quizás muchos dirán que quizás no tenga la autoridad. Bueno, tengo la autoridad de ser peruano, 1, soy partícipe del sistema, 2, y 3, puedo opinar al respecto. Tienes DNI peruano. Claro que sí, claro, azul por lo menos está. De 3 ¿no? cuerpos. Ya va a ser morado. Hay detalles ahí, o sea, voy a poner, voy a punzar un poco, ya voy a generar de repente voy a hincar a alguien, voy a hincar. Vas a drenar. En el sistema nacional, lamentablemente, no hay personal preparado para tal función. Sí. El enfermero tiene obviamente un contexto de participación legal, universitaria, y todo, igual que el médico. Pero díganme ustedes, tú como médico emergenciólogo, tú como médico, Alfredo, díganme si en su formación universitaria llevaron prehospitalaria, como tal. No la llevaron. El enfermero, me van a disculpar, conozco muy pocos que de alguna u otra manera, bajo su propio peculio, llegaron a generar una especialidad. Y se empezaron a prepararse en el contexto prehospitalario y la verdad que son excelentes personal proveedor prehospitalario. Dista mucho una referencia a ir al foco prehospitalario para tener un paciente que está en politrauma, que es un paciente que tiene con complicaciones de sistemas en el contexto de trauma, clínicos, parada cardíaca, lo que sea. Y te lo digo porque en las aulas del centro que represento, pues yo he tenido mucho personal que no está ubicado en el detalle. Y pues a la hora de generar obviamente una clase estandarizada de manera internacional, digamos el PHTLS, pues wow, hay mucho que bregar. Entonces, si yo he llevado, te digo, Huaraz, te digo, Cusco, Arequipa, Lima,
y en parte del norte, si no me equivoco, no recuerdo muy bien si fue Chiclayo o Trujillo, ese personal pues dista demasiado para poder llegar realmente a la conclusión final de un buen prehospitalario. Ya, claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, y eso es una cosa que hay que dejarla súper clara, ¿no? La formación de los profesionales de la salud en las universidades está basada, la formación de pregrado sobre todo, la formación de pregrado está basada en los espacios hospitalarios. Claro, Netamente claro, está basada en los espacios hospitalarios, o sea, la gente se forma en los espacios hospitalarios, o sea, ¿dónde la gente hace sus prácticas? En los espacios prehospitalarios. Toda la gente que estudia, son licenciados en enfermería, o los médicos, su formación es netamente hospitalaria. Exacto, un sistema es hospitalario. donde se aprende la medicina, ¿me entiendes? Donde se aprende la medicina. Ahora últimamente en las currículas se está comenzando ya a incluir el prehospitalario en algunas charlas, sobre todo, pero no hay una currícula que esté... Un curso. Un curso, no hay un curso En la currícula, no hay un curso claro, de medicina prehospitalaria. ¿me honrosas entiendes? excepciones, la Entonces, UCIL y la San Marcos, Claro. que está comenzando Claro, algo. sí, entonces, ¿no? entonces cuando ya uno busca abordar estos espacios prehospitalarios, viene el posgrado, pues. Y ahí, como dices tú, no todos son especialistas Exacto. en medicina De de emergencias y desastres, por ejemplo, ¿no? Tienes que buscar tu Ok. rotación, entonces buscas, puedes rotar en las ambulancias de STAE, por ejemplo, o puedes rotar en los bomberos, pero ahí sí, el médico que está en formación tiene que ser súper hábil para ver a qué lugar va a ir a rotar, ¿me entiendes? A qué lugar, y tiene que buscar pues un Javier Cortés, ¿me entiendes? Estamos carentes de ello, ese es el problema, claro. Que esté de Que esté guardia, guardia, ¿entiendes? claro, porque si no va Claro. a pensar de que lo que él haga está bien, ¿no? Claro. No tienes a alguien que te supervise eso. Hay un serio problema en ese contexto y mucho por bregar, Sí. y definitivamente, como dices tú, ojalá eliminemos los egos, ojalá eliminemos ese detalle que dista mucho de poder trabajar de repente en granados, en ejes, en sistemas, en eslabones que permitan obviamente el desarrollo. Yo fui formado para ser proveedor prehospitalario, fui formado desde un inicio. Y soy consciente que yo en un piso hospitalario voy a estar pues dando tumbos, ¿no? O sea, a mí ponme en un piso y voy a estar más perdido que pasador en Sayonara. Y quizás pase lo contrario. Ponga a un enfermero recién salido de una universidad en un contexto prehospitalario y la verdad que va a estar también perdido. Y hay muchos el día de hoy que ignoran ese detalle y están perdidos. Y no solamente ellos, lo que es peor también, hay personal prehospitalario o que se dice ser prehospitalario que no está preparado y obviamente empieza a hacer cada sandez y todavía se mete en un contexto informativo y quizás eso ha sido lo que ha llevado para que nosotros hagamos esto, no como dueños de la verdad, sino simplemente como un ente que puede generarte una ruta diferencial y que puede mantener mediante fundamentos teóricos, científicos, cómo realmente hacer este detalle. Entonces, en conclusión, Omar, un reporte puede estar basado y debería estar basado de repente en lo que tanto necesita un ser humano para la vivencia celular. Es algo que siempre hemos afianzado, ¿no, Alfredo? La vivencia celular, que la célula esté feliz. Y para ello requerimos... La célula happy. Para ello requerimos El ¿qué? Stone. Presión, perfusión. Y para eso se requiere permeabilidad, para eso se requiere un buen trabajo de presión negativa del tórax, y para esto se requiere un buen bombeo cardiovascular. Y quizás sea ahí donde debemos centrarnos de repente para la supervivencia de una persona. Y quizás en base a esto podrá generar de repente una memotecnia para hacer un reporte basado en evidencias. ¿Qué tips nos darías para los que nos están viendo Sí. de cómo debería ser un reporte cuando te traen a un paciente a shock trauma? Ok. Bueno, nos importa mucho cómo ese paciente ha sido encontrado, cómo lo han encontrado y cómo lo han manejado al paciente. Claro. ¿Cómo lo han soportado al paciente? Mecanismo de lesión, cinemática de trauma, proyección. Paciente varón, ¿no? paciente mujer, ¿Qué la sucedió? edad, ¿no? ¿Qué le pasó? La ¿no? crónica. ¿Qué más? La crónica, La ¿Cómo? crónica. cómo lo manejaron a ese paciente, cómo lo que encontraron, cómo lo manejaron y cómo lo están entregando al paciente. Mira, hay una cosa que a mí me gusta aclarar siempre. Yo creo de que los pacientes, y eso no está muy escrito, esto no está muy escrito, muy ahí aclarado, ¿ya? Okay. Pero la cosa va por ahí.
Nosotros siempre tenemos que tratar de acercarnos a que el paciente esté lo más fisiológicamente posible en sus funciones, lo más fisiológicamente posible. Y cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente que lo estoy transportando en el prehospitalario con presiones que de repente están muy bajas, ok, ya, no me estoy acercando a lo fisiológico, no me estoy acercando a la perfusión que busco. Bien, perfecto. Pero en el tema de la respiración, ahí eso me parece súper importante. Hay un concepto que es el daño pulmonar infligido por presiones negativas exageradas. El CILI. Eso. Uh-huh. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo pacientes que los traslado respirando así, tienen mucha presión negativa. Y sus presiones negativas generan volúmenes amplios. Uh-huh. Eso pasó mucho en el COVID, ¿no? Eso pasó mucho en el COVID. Y lo que te genera, en realidad, es en los alvéolos mucho estrés y mucha deformación. Exacto. Mucha deformación alveolar. Yo hago ahí mucha deformación alveolar en un alveolo que está inflamado y que se va a pegar, que me va a hacer atelectasia. Entonces yo entrego pacientes ya con injuria pulmonar. Uh-huh. Cuando yo no lo escalé en oxígeno desde el prehospitalario. Entonces, de repente hay pacientes que su cánula binasal no la necesitan, sino avanzar a un Venturi. Uh-huh. De repente un Venturi que te va a dar un poco más flujo. Más flujo. Porque lo que yo tengo que buscar ver en el paciente que estoy transportando es que el paciente respire lo más confortable. Exacto. O lo más cercano a lo fisiológico. ¿Entiendes? Patente respiratoria. Claro. Oxigenación celular. Y yo me voy un poquito más lejos todavía. Yo creo incluso que se deberían utilizar otras herramientas en el prehospitalario. Por ejemplo, exacto. Se podría incluso para poder usar ese ampliar eso. Se debería en realidad. El filtro de alto flujo significa también generar de repente un pensamiento crítico, obviamente. Sí. Claro, ver si tu paciente necesita oxigenación o ventilación, ¿no? Tienes que determinar, obviamente, un patrón que tú indiques. Pero eso lo que necesita, Jorge, es formación. Exacto, o sea, necesita formación, necesita visión, ojo, necesitan cambiar un poco los paradigmas estos de llevar solamente y entregar y llegar, ¿no? ¿Me entiendes? Llegar. Entonces, ojo que también, perdón, y se me ocurre ahorita quizás comentarlo como para un contexto de complemento. Cuidado con esos pacientes o esos proveedores que usan el BBM y metes toda la bolsa. Cuidado con ese detalle, porque obviamente también estás generando un colapso alveolar. Rompiendo. También, exacto, estás generando un daño. El esfínter esofágico el tiene tema una de resistencia mínima. la presión positiva, el incremento de presión positiva a nivel torácico disminuye el retorno venoso. Entonces, peor todavía. Generas cambios hemodinámicos del paciente. Hay varias cositas, hay varios detalles ahí. Sí. Y qué interesante, mira, y ese es el detalle, o sea, ese es el contexto, y estamos dando unos picaditos, porque la idea es que más adelante nosotros estemos ampliando este contexto, ¿no? Así como RPP, ampliación de noticias, ¿no? Entonces estemos generando de repente cursos o podcasts definidos a estos detalles que estamos desmenuzando y que poco a poco para eso nos sirven obviamente los invitados de lujo, porque nos van dilucidando cosas. Tú dices, ok, eso lo escuché, ¿verdad? Me interesa saber eso. Pues poco a poco. Síguenos, obviamente, en este contexto del desarrollo de Camino a la Emergencia, y vamos a estar de repente tocando temas de este tipo de interés, temas de repente donde quizás no generamos vendehumo, donde no estamos generando de repente información esa que dices, ok, es cargar y llevar, ok, llego yo, mira que acá me veo, ¿no? Y tengo de repente mi tensiómetro digital en mi muslera. No sé para qué tienes los paramédicos que parecen G.I. Joe, ¿no? Que tienen todas las cosas ahí. Claro. En el contexto urbano no da. O sea, en el contexto táctico de repente. Claro, ¿no? Al final, todos los que tienen, al final terminan usando solo su pulsoxímetro, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas cosas. ¿Qué reflexión podemos tener entre ese divorcio entre el prehospitalario y el intrahospitalario? Creo que la educación y la mejora de educación en prehospitalario ahorita es la principal fortaleza que hay que picar, ¿no? Sí. Creo que de manera marginal, poder darle como lo venimos haciendo. De manera marginal. Es verdad, porque si esperamos el eje, no va a pasar. Pero ¿sabes qué? Hay un detalle más. O sea, es importante el tema educativo, pero es importante también trabajar en el factor humano. O sea, en ese factor humano, en ese sobreego que existe, en esa cosa que existe,
que va más allá del conocimiento, ¿ah? Va más allá porque tú puedes capacitar a alguien y trabajar, pero ese ego que el otro tiene ahí metido, que quiere resaltarlo, El y esa efecto cosa, Hay un Kruger, montón, ¿ah? ¿no? eso No, es no lo me que voy a decir nombres, hermano, porque ahorita eso es lo que al final termina quemando las relaciones. ¿me eso entiendes? sí, ¿verdad? Porque al final todo se trata Exacto. de interacciones humanas. ¿me entiendes? Exacto, claro que sí. Sí, somos personas tratando exacto. personas, ¿no? Y la interacción humana no pega, o sea, o no se acopla cuando existe mucho ego. ¿me entiendes? Y este Cuando ego la idea no se tiende te ocurre a llevar- ti. Exacto. Sí, y esas ya son cuestiones Y eso que ya es exacto, cuestión- y esas, ese ego- esas cuestiones hay que trabajarlas. Te también. motiva Hay que soberbia, trabajarlas. la soberbia te motiva a creer que lo piensas o Sí. sabes todo, y lamentablemente estamos hablando no de repente de un clavo mal puesto, no de repente de limar un melaminio, una madera, o de repente hacer un trabajo de vidrio, no, estamos hablando de procesos de atención a una persona que si lo vienes haciendo mal, creyendo que está bien porque en la foto o en el video saliste lindo, vas a estar afectando una vida que es papá de alguien, hermano de alguien, hijo de alguien, definitivamente es un ser humano que merece obviamente todo un detalle diferencial. Todo lo que estamos haciendo aquí definitivamente es para que otros puedan vivir. Y creo que eso es Sí, esa claro, conclusión la cosa estamos pasa por ahí. llegando de manera muy, de repente, muy homogénea, ¿no? Educación, formación, entrenamiento Formar líderes también. y formación de líderes. Por Sí, supuesto. sí, eso mucho creo liderazgo. que es complicado, ¿no? Porque Sí. hay gente, no sé, también te debe pasar a ti, Jorge, que tú sabes, este tipo sabe mucho, Sí. pero es personas que no son líderes por naturaleza, ¿no? Sí. Y que a veces hay gente que todo el mundo lo considera líder, pero también no es una persona que sabe mucho. No, y claro, y hay Ah, personas que, claro. por ejemplo, saben Líderes mucho. a la mala. Exacto. Ajá. O llegan a ser autoridades también, pero no son líderes. Exacto. Y, o sea, en la política peruana tenemos muchas No me autoridades, digas. pero no son líderes, ¿no? No, o sí. sea, porque no terminan integrando. No cierran el y- programa. Y no terminan, pues, congregando gente, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces a veces lamentable. es el líder, y como siempre lo he visto, y las empresas también lo dicen, a veces no es el que sabe todo, sino el Sí. que sabe buscar a la gente que trabaje, que sepa más que él. Claro, son habilidades no Ajá. técnicas. Es un DT. Es un DT, Exacto, es un DT, claro, y es una maneja persona que habilidades usa no los recursos técnicas. de manera Exacto. adecuada. Lo que antes se conocía como habilidades blandas, ¿no? Pero se Exacto, maneja habilidades exacto. no técnicas, ¿no? Exacto. Y esos que pueden manejar todas esas herramientas, pues al final terminan construyendo cosas importantes, ¿no? Así es. Bien, excelente, Omar. La verdad que ha sido una charla muy dinámica, muy simpática y claro que queda mucho tiempo todavía por darle esto, ¿no? Hay tantos Sí. conceptos que poder darle. Solamente hemos lanzado un detalle, solo un pequeño detalle de lo que es el divorcio entre el sistema prehospitalario versus el hospitalario. Tu opinión ha sido para nosotros muy valedera. Definitivamente creo que es una autoridad moral que aquí alguien, un médico emergenciólogo que trabaja en uno de los hospitales más reconocidos de Lima, pues genere obviamente opiniones muy así, muy espontáneas, muy a su parecer, y quizás que no nos venga a contar una vela gorda, simplemente nos dice la verdad y las cosas como se vienen aterrizando en nuestra metrópoli. Bueno, Alfredo, ¿algo más que decir? Bueno, Omar, algunas palabras finales, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que también tienes un ¿Verdad? podcast. Claro que Me sí. pueden encontrar en mis redes sociales. Exacto que Así sí, es, ¿verdad? claro, lanza tu cherry. que sí. De Claro. hecho, tuvimos ya una participación en Sí. tu programa nosotros como Claro, Gama. claro que sí. Hubo una participación, Exacto. un live fue, ¿no? Ahí YouTube live. estuvo nuestro Sol de América, Javier Cortés. Ah, el Sol de Javier América. Claro, Iba a sí, sí, cantar, sí. iba a cantar, pero no Que es cantó, también sí. el tercer participante de este podcast. Ah, qué Sí, paja, eso es qué lo que- Exacto, paja. sí. Javier, Bueno, sí, ya sí. estaremos Bueno, aquí ¿dónde también podemos encontrar? coordinando. Ya, tus- mira, las redes sociales están en @Vortex Emergencia, Vortex Emergencia. @Vortex Emergencia en YouTube, y en TikTok también estamos como Vortex Emergencia. TikTok. Vortex Emergencia, tremendo. Y también tengo programa. otro TikTok que es Omar Apolaya Medicina, también. Ok, Sí, excelente. Omar Apolaya Medicina. Y en Instagram, la verdad que no hemos activado mucho, pero vamos a activarlo también. Pero ahí lo Genial. encuentran como Vortex Emergencia y Omar Apolaya Medicina también. Genial, Excelente, Omar. Lo excelente. que quieran, ahí pueden entrar. Excelente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado este podcast acá con el doctor Omar Apolaya, médico emergenciólogo, y será por la Pueden próxima. decirme Omar Apolaya nomás, ¿ah? sin Omar. sin doctor Exacto, adelante. Omar. Sin el doctor. Sin la jerarquía. Dando sin el jerarquía. acápite siempre para que ellos que no lo saben, obviamente, tengan más o menos una idea de decir, ok, perfecto, bueno, sí, está bien, chévere, pero sabemos que entre nosotros Claro, Omar. sí, es la formalidad, Es la Omar, formalidad es del la formalidad, podcast. exacto. Eso. Ok, ok. Bueno, síganos acá en Pase Camino usted, a la doctor. Emergencia. Excelente. Nos vemos la próxima Nos semana. vemos. Chao. Mi nombre es Alfredo Merino. Y el mío Jorge Deza, y él es
Omar Apolaya. Chao. Nos vemos. Chao, chao.